Bienvenidos a Programando Así Nomás. Hoy ya veremos lo que son lectura y escritura de datos con funciones lambda y vectores. Vamos a escribir y leer datos. Creamos nuestro proyecto en C++ y empecemos. Básicamente hoy día haremos un ejercicio destinado, el cual está compuesto por la siguiente disposición. Dice, dado dos archivos de un texto, txt edades, y un archivo 2txt sueldos, cuyos datos, debe decir acá, son datos de las personas, implementa una función para leer ambos archivos y extraer todos aquellos archivos que son, o todas aquellas personas que son menores a 30 años de edad y su sueldo sea menor a 300. Estos datos extraídos deben estar almacenados en un archivo 3.txt, el cual nosotros tendremos que crear dentro de C++. El archivo 1.txt va a estar conformado por los siguientes datos que mostramos en pantalla, y el archivo 2.txt va a estar conformado por estos datos. Y el archivo 3 es el que nosotros vamos a crear. En este caso, ya he preparado los archivos. Primero abrimos la disposición de la carpeta madre donde está nuestro fichero, o la carpeta donde se encuentra nuestro CPP y nuestro proyecto, y acá he implementado el archivo 1 y el archivo 2, donde estos se encuentran las edades respectivamente con los sueldos en los archivos destinados. Copiamos nuestros archivos y los pegamos en nuestro documento donde hemos destinado el proyecto. Ahora comencemos el código. Primero, para implementar necesitamos nuestra función para leer, y para leer los archivos .txt o cualquier tipo de escritura o lectura de datos vamos a necesitar fstring. Y el siguiente sería para poder usar los strings, que van a ser muy importantes porque todos van a ser cadenas en las cuales vamos a almacenar todo nuestro texto, desde los ficheros que ya van a ser leídos en el txt. El siguiente va a ser vector, muy importante. Y como último, un repaso a algorithm, que es la librería para el for each, y así aplicar nuestras funciones lambda. Lo primero que vamos a agregar es nuestra función leer datos, la cual sí o sí siempre va a retornar un string. Leer datos. Y el parámetro de entrada sería el string con el nombre que hemos guardado nuestro fichero .txt. En este caso es string, que se llama name. Y verán que acá me manda error porque no hemos declarado el nombre estándar. Using namespace estándar. Ahora se corregirá automáticamente. Perfecto. Lo primero que debemos declarar es los archivos que nosotros vamos a utilizar. En este caso van a ser strings, donde vamos a guardar los datos que vamos a extraer de nuestro txt. Y vamos a llamarle uno netamente string. Y otro texto donde vamos a agregar todo ya organizado. Leído en este caso. Lo primero sería la inicialización de las variables que ya hemos escrito, y por segundo y más importante sería nuestra variable para poder leer los datos, que sería ifstream. Vamos a llamarle ¿qué tal? File. Ahora vamos a abrir respectivamente nuestra carpeta donde hemos guardado todos los archivos correspondientemente a un txt, dándole a una variable .ifstring que hemos declarado inFile, abrirle, open, y acá se declararía con el nombre la cual hemos guardado. Claro que eso respectivamente tiene que llevar su .txt, pero eso ya lo agregamos cuando llamamos a la función. Y por siguiente sería un booleano o un flag para que no lea el primer dato, porque el primer dato siempre va a ser vacío.
Y eso lo veremos, y si no me entendieron por qué va a ser vacío, y ahorita lo verán. La segunda parte sería poder leer los datos, en tanto una condicional que me permita ver desde dónde inician la escritura y dónde termina toda la escritura dentro de nuestro TXT. Y esa sería la negada de infile, que es nuestro archivo .ifstream.eof como función. Y acá estamos diciendo que lea respectivamente hasta que termine. Por eso es la negada, si no, no leería. Y ahora vamos a declarar nuestro getLine para asignarle los archivos donde van a ser guardados respectivamente. Y lo vamos a guardar en... Primero lo vamos a leer, claro, de infile, que es nuestro archivo que hemos designado para la lectura de datos. Y lo vamos a guardar en string, que hemos asignado como variable al principio. El siguiente sería hacer un if, el cual me permita poder inicializarlo solamente por primera vez, porque si les dije, vamos a acá donde se aplica el flag que hemos hecho al principio, inicio, cual inicio, como es un booleano, simplemente ya es true, porque hemos declarado que inicio sea true, por lo que simplemente poniendo inicio acá ya puede acceder al if. Lo que nosotros queremos es que solamente la primera vez que inicie sea no pase nada, porque esa es la vez que va a abrirse getLine. La segunda vez es donde se va a escribir las cosas. Por eso es que simplemente lo vamos a declarar una sola vez. Y como le vamos a dar solamente un uso, una vez que pase por primera vez a este parámetro, la siguiente vez no se va a abrir porque va a ser false. Y ahora sí, una vez que esto se haya guardado, vamos a declarar a lo que es poder destinar los espacios o los saltos de línea. Y para ello vamos a implementar al text o el texto más igual, que viene a ser texto es igual a texto más. En este caso vamos a implementar lo que es el salto de línea o /n. Y una vez que nosotros hemos obtenido ese salto, correspondería a poder guardarlo en una variable, ¿no? Que sería en la misma variable texto. Va a ser más igual a la variable que vamos a obtener una vez que ya sea leída en getLine, en la cual va a guardarse dentro de string, porque si no sería todo absolutamente junto, y nosotros queremos que los datos se mantengan, ¿verdad? Que los datos sean ordenados, porque si no tenemos datos desordenados simplemente no tendría sentido. Y una vez que tenemos todo esto destinado, tendremos que cerrarlo respectivamente, porque una vez que abrimos un archivo es muy importante cerrarlo, si no el archivo va a mandar error y simplemente no dejará ejecutarlo. inlive.infile.close y retornamos lo que es el texto con todo implementado, ¿no? Texto. Acá tendríamos lo que es el texto que va a leer la variable que se le va a ingresar. En este caso, ¿qué tal si lo probamos? Vamos a probar si la variable respectivamente funciona. ¿Cómo probamos esto? Vamos a crear un string que se llame datos. ¿Qué tal si datos va a ser igual a leer datos? Pero, ¿qué leer datos? ¿Con qué parámetro? Con el parámetro que le hemos dado al nombre en cual hemos guardado. En este caso es archivo 1. Vamos a copiarlo con todo y extensión para que sepa qué archivo queremos abrir y ver si efectivamente lo está leyendo. A ver, identificador de archivo no está definido. Vamos a ver si efectivamente se ha guardado aquí. ¿Sí? Actualizamos y acá también actualizamos. Y lo que pasa es que esto es una dirección, no es un tipo de variable o algo, por lo que siempre van comillas. Y es un tipo de string. Una vez que tenemos esto, ¿qué tal si barremos todos nuestros datos que hemos asignado en leer datos?
claro. Sería int i igual a 0, un for clásico donde i es menor a datos punto size, que es el tamaño de toda nuestra cadena string en datos, y vamos a iterarlo respectivamente con su más y. Ahora esto vamos a hacer un cout y vemos si realmente se guardaron todos nuestros datos asignados en el txt. Ponemos a datos y le agregamos como dirección de memoria cada uno de los ficheros en i. Y un salto de línea para que todo esté organizado y no esté pegado, muchachos. Un cout. Disculpen. Oh, rayos. Ahora sí. Vamos a ver si efectivamente se ha guardado respectivamente como los datos que hemos adjuntado. Sí, y efectivamente se han guardado los datos como están, carácter por carácter. Vamos a verificarlo. ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestra carpetita, archivo 1, y vamos a verificar si efectivamente son los datos correspondientes: 46, 46, 56, 56, 14, 14, 15, 15, y etcétera, etcétera. Corresponden a los datos que tenemos en nuestro txt. Una vez que tenemos los datos, sería lo siguiente, ¿no? Ya tenemos los datos. Pero, ¿qué tal si yo quiero los datos organizados? Los datos de sí o sí ya por ficheros, porque si se dan cuenta, yo tengo dato por dato. O sea, yo tengo en los datos que tengo 4, 6, pero yo quiero sumar los strings. ¿Qué tal si yo quiero un 4, 6 netamente en un fichero en string? Yo no quiero un 4 y luego un 6. Para ello, ¿qué tal si hacemos un vector de string, donde cada sitio del vector sea un número correspondiente al dato que estamos agregando? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Esto solamente era para poder leer los datos. Y acá como vamos a tener dos datos, vamos a tener dato 1 y dato 2, ¿no? Donde dato 2 sería respectivamente los sueldos de las edades. Pero eso lo haremos luego. Primero con el dato 1. El dato 1 dice lo siguiente, ¿no? El dato 1 sería una condicional que... claro. El vector, porque vamos a guardarlo en un vector tipo string, para tener dato por dato y no dato desparramado cifra por cifra. Le vamos a llamar aux1. Ahora sí, el if hace lo siguiente: nosotros queremos leer dato por dato, pero queremos también saber cuándo omitir o cuándo no agregar un dato. Por ejemplo, nosotros no queremos agregar un espacio, porque un espacio estaría de más, y un salto de línea también estaría de más, porque acá, si se dan cuenta, hay un espacio y un salto de línea, un espacio y un salto de línea. Nosotros queremos omitir eso, solamente queremos netamente el dato y el dato. Dato 1, dato 2, dato 3. Por lo que respectivamente vamos a hacer una condicional sencilla, que va a seguir lo siguiente. Si dato 1 en la posición de memoria respondiente es diferente a espacio, y dato 1 es datos y datos 1 sea diferente a un salto de línea, el cual sería un anti-slash en. Solamente en este caso yo quiero que pase lo siguiente: yo quiero que puedan sumarse los strings para poder yo agregarlo después de ya estar sumados, por lo que acá vamos a agregar un temporal que va a ser string temp 1. Vamos a inicializarlo por vacío, por si acaso. Como buenos programadores, inicializando sus variables. Y ahora temp 1
va a ser igual o más igual, porque va a ser temp1 es igual a temp1 más la variable que va a seguir, ¿no? Mientras no cumpla la condición de que sea o espacio o line, va a guardar los caracteres que están ahí. Y una vez que los guarde, simplemente va a sumar a la cadena de temp, ¿no? Por lo que simplemente sería el dato que se ingrese. Ahora, una vez que no se cumpla esta condición, pasaríamos a lo que es más importante, a poder adjuntarlo a nuestro vector. Por eso vamos a dar un aux 1.pushback para agregarlo respectivamente al vector que estamos teniendo. Y en este dato simplemente tenemos lo siguiente, ¿no? Agregar temp1. En este caso tenemos un problemilla, ya que acá hemos puesto int y es string. Ahora sí no debería tener ningún problema. Y claro, una vez que termine de poder agregar el dato y salte el espacio, nuestro temp1 va a ser igual a vacío, ¿no? Para poder recopilar el dato siguiente. Y así respectivamente haríamos lo mismo con nuestro dato 2. Dato 2, dato 2, dato 2 y dato 2. Uy, acá puse 21. Y haríamos un auxiliar que acá sería 2. Nuestro auxiliar 2 para poder adjuntar toda nuestra siguiente cadena a nuestro vector. En este caso sería temp1, ¿no? En vez de temp1 vamos a tener que recopilar, ya que son dos datos, temp2. Temp2. Vamos a recopilar temp2 y temp2, temp2. Tenemos los dos datos. Los datos tanto del temp1, que es el adjunto del archivo 1, y temp2, que son los adjuntos del archivo 2. Y ahora lo que nosotros queremos es juntarlos, ¿verdad? Nosotros ya tenemos fichero por fichero. Ahora nosotros queremos, más que juntarlos, queremos compararlos. Por lo que vamos a hacer un for que haga lo siguiente. Un for int cualquiera. Pero antes de ello, ¿qué tal si vemos si es que efectivamente esto es correcto? Si es que por cada dato que está dentro de nuestro vector corresponde al dato que es un número en nuestro problema, 46, 56, 14. Vamos a hacer acá una pequeña función mostrar con un for each. Y acá vamos a iniciar pues con cualquiera. Vamos a iniciar, ¿qué te les parece? Con aux1 desde el principio, begin, cual hemos explicado el uso en el video anterior de uso de templates, funciones lambda y clases en el video anterior de nuestro canal. Luego vamos a asignarle el punto final de lectura, que va a ser .end, y luego la condicional o la función el cual va a leer respectivamente. En este caso es un string, ¿no? String y porque va a leer cada cadena sitio por sitio. Y acá tenemos que decirle la condición o la función lambda, que es lo que va a hacer respectivamente. Lo que va a hacer respectivamente va a ser imprimir. Y cada vez que imprima, que me imprima I y un line para que sea ordenado. Uy, acá se me fue una L. Esto lo comentamos para seguirlo en unos minutos. Y veamos si efectivamente funciona. Uy, acá hay un error de vector. Veamos por qué. Hay un dato que no corresponde. Veamos en cuál nos hemos equivocado. Dato 1, dato 1, dato 1, dato 1. aux 1, aux 1.
dato 2, dato 2, dato 2, aux 2, aux 2, aux 1. Ah, claro, hemos implementado en nuestra función de buscador aux 2 y en nuestro aux 1 porque no podemos hacerlo dos al mismo tiempo, son diferentes vectores. Y acá respectivamente por paquetes nos ha adjuntado 46, 56, 14, como nosotros queremos para el ejercicio. O sea que respectivamente nuestros parámetros de guardado de la variable se encuentran correctos por paquetes de 46 y 54. 46, 54, 14 según las condiciones que se encuentran dentro de nuestros parámetros de búsqueda. Así que vamos a seguir acá con nuestro for que le hemos dejado. Acá hemos mostrado de que efectivamente es correcto. Y vamos a implementar i es igual a 0. Y es menor o de qué. Ahora, recuerden que aux 1 y aux 2 son respectivamente del mismo tamaño. Porque si dan cuenta, para cada edad corresponde un sueldo. Para cada edad corresponde un sueldo. Por lo tanto, dentro de nuestros vectores, los tamaños serían iguales. Y eso lo veremos acá. Porque simplemente poniendo un aux cualquiera, tanto 1 como 2, tendremos el mismo tamaño. Y más, para que veas más optimizado, más y. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a hacerle un filtro para cada vez o cada condición de nuestro parámetro pueda agregarlo. ¿Y cuáles eran esas condiciones? La condición era que edad sea mayor a 30 y sueldo sea menor a 300, a 3000. Entonces, edad sería correspondiente a aux 1. Aux 1, aux 1, respectivamente en el parámetro i. Pero esto va a ser un número, y tanto como un número es un string. Así que vamos a aplicar un pequeño juego. Para convertir de un string a un entero, vamos a utilizar a estoy. Yo estoy aquí. Y esto va a ser menor, bueno, es mayor a 30, ¿no? Es mayor a 30 y menor que 3000. Mayor a 30 y como son del mismo tamaño, simplemente vamos a copiar todo y simplemente cambiaríamos el aux 1 por el 2, ya que es del mismo tamaño, así que esto no importaría porque ya les dije respectivamente no hay diferencia. Sea menor a 3000. Una vez que pase esto, vamos a utilizar otro vector que sea el resultante, el aux 3. El aux 3 va a recopilar los datos con el filtro ya puesto. Y los datos van a ser los siguientes, ¿no? Cada vez que entre el if y que aux 1 sea menor a 30 y aux 2 sea menor a 300, va a guardar respectivamente los datos de la edad y el sueldo. Luego un netline y así hasta el último. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a nuestro aux3.pushback y acá vamos a guardar los datos que tenemos, ¿no? aux1, como es un string, podemos sumarlo. Vamos a sumarlo con aux2. ¿Y qué les parece? Acá nos falta un espacio, ¿no? Para que no haya problema. Un espacio, porque acá hay un espacio, si se dan cuenta, cuando nosotros vemos a los datos en el archivo 3. Y acá va a haber un headline, por lo que vamos a poner un salto de línea. Y eso sería respectivamente la función que va a agregar. Y vamos a ver si escribe. Pero para ello nos falta lo último. Y lo último sería escribir los datos. Vamos a escribir. Ah, claro, vamos a hacer una función volt. No va a retornar nada. Escribir datos. Escribir datos, ¿qué va a hacer?
va a tener de parámetro un vector tipo, ese no era, tipo string. Y lo llamaremos dato. Y para escribir es totalmente sencillo, simplemente llamaremos a nuestra variable para escribir o leer, que es offString, y llamaremos, no sé, archivo. Declaramos nuestra variable offString tipo archivo, y ahora vamos a poner archivo punto open. Vamos a poner archivo.open, pero no vamos a abrir nada. Le vamos a decir que escriba un archivo. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Primero, el parámetro de entrada es el nombre, ¿no? Y el nombre respectivamente en el ejercicio decía de que sea archivo 3 de formato txt. Así que vamos a copiar lo mismo. Y le cambiamos el numerito a 3. Y ya está. El siguiente parámetro sería el tipo de formato que le vamos a guardar, el cual sería binario, ¿no? Binario, para que no haya problema. No, esto no funciona. Ya, una vez que ya hemos abierto nuestro archivo y declarado que vamos a guardarlo en archivo 3, vamos a empezar a poder escribir encima de este archivo. Y para ello vamos a hacer un simple for, que sea un int i igual a 0, y luego de ello un dato, punto, que datos es nuestra variable de entrada del vector, size, como función, y nuestro iterador. Y guardaremos respectivamente de esta manera, archivos, o bueno, archivo, así, y escribiríamos el dato, ¿no? Que sería dato, respectivamente el lugar de memoria donde lo hemos guardado. Y por último, al igual que al leer, al escribir también se cierra, muchachos. Archivo.close. Y eso básicamente sería todo nuestro programa. Vamos a poner escribir datos en nuestro main, y acá simplemente iría aux3 o aux3, que sería la conjugada de nuestros archivos, y veremos si funciona. Vamos a compilarlo. Acá hemos escrito mal datos, acá es dato, y vamos a ver si funciona. Suele ocurrir cuando los vectores son de diferente tamaño. Ahora vamos a percatarnos de algo. Vamos a poner un cout de aux1.size headline y aux2.size, a ver si corresponden los tamaños respectivamente. Acá pueden ver que el tamaño es 14 y acá es 15, por lo que hay un error acá al momento de escribir estos datos. Vamos a verificar si los txt son iguales. txt1, ya 15 datos respectivamente. Y acá hay... miren, acá hay un espacio. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver si esto sigue así. No, ahora los datos corresponden y tal y cual los valores, ¿no? Eso era entonces por el espacio que nos afectaba. Comentamos esto y ahí
debería compilar el programa. Bueno, no nos va a mostrar nada porque lo que va a hacer es guardar o escribir el dato en el txt que hemos asignado como archivo 3, el cual se guardaría por default en el archivo de aquí. Automáticamente se ha generado. Vamos a abrirlo y no ha escrito nada. Vamos a ver por qué no ha escrito nada. Vamos a ver si dato efectivamente está guardando los datos. Vamos a hacer un for each, y acá vamos a ver si vamos a barrer los datos respectivamente, a ver si se encuentra algo en el fichero. En vez de for each simplemente vamos a ver el tamaño, un cout y damos el tamaño de aux3 aux3.size. Y comentamos el escribir datos. No hay ningún dato, por lo tanto no se está escribiendo. En la condicional de acá no está escribiendo ningún dato. Así que hay que percatarnos de que esto esté correcto. Vamos a ver, el estoy de aux1, el cual sería la edad es mayor a 30, y el estoy, que sería la conversión del sueldo de aux2, es menor a 300, pero esto es 3000, ¿no? Como nos dicta el problema. Así que no existe ningún archivo menor a... No existe ningún sueldo menor a 300, por lo que simplemente que figuraría 0 sería correcto. Vamos a volver a compilar nuestro programa y a ver si efectivamente se escriben correctamente los datos. Uy, acá hay un error que hemos dejado acá en mal sitio. Creo que hemos dejado un archivo abierto. Vamos a cerrar todos los archivos. Van a guardar. Y vamos a irnos a nuestra carpeta y vamos a borrar el archivo 3. Y vamos a volver a recompilar nuestro programa. Ya, hay un error al momento de ver el tamaño de nuestro archivo. Vamos a ver si ahora sí se han escrito los datos. Sí, efectivamente se encuentran 3 datos, pero el error nos los da en escribir los datos, por lo que hay algo que hemos situado mal respectivamente en escribir los datos. Vamos a verificar. Escribir datos, una variable offstream, archivo, un archivo open, respectivamente con el nombre. Escribir, en este caso sería archivo 3.txt, coma, y acá se le designa el tipo de archivo que se va a guardar. Vamos a barrer el tamaño de los datos y vamos a guardar en datos el dato, y ahí donde el archivo se cierra. Vamos a ver si son los problemas del mismo visual, porque a veces suele recompilarse algunos errores antiguos y vamos a recompilarlo. No, si acá hay un error. Vamos a ver dónde puede ser. Correcto, sí. Pero el problema es de que acá estamos obviando que va a recorrer ahí, que sería el tamaño de nuestro dato. Si queda sería error mío. Acá hay 3 datos. Este 3 es del tamaño que está guardando nuestro aux3, que vendría a ser todos los correspondientes a esta condición o a la condición que nos deja el problema, ¿no? De mayores a 30 y menores a 3000. Así que vamos a ver si ha creado nuestro txt.
Abrimos y efectivamente ha creado respectivamente los datos que se nos ha mencionado acá como ejemplo. Y acá está el dato de 79 con 2792. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por verme.